Hay momentos en la historia en que lo imposible deja de ser un concepto para convertirse en un proyecto. París, finales del siglo XIX. Las calles rebosan de carruajes, el sonido de las fábricas resuena más allá del Sena y el humo de las locomotoras anuncia una nueva era. El mundo está cambiando y Francia quiere demostrar que sigue siendo el corazón de la modernidad. La Exposición Universal de 1889 será el escenario de esta ambición, un tributo a la Revolución Francesa y a la fe en el progreso. Pero, entre todas las ideas presentadas, una parece absurda: erigir una torre de hierro de más de 300 metros de altura, más alta que cualquier construcción jamás realizada por el hombre. El nombre tras esta audacia es Gustave Eiffel. Para algunos, un ingeniero brillante. Para otros, un lunático que amenaza con desfigurar París. El reto comienza aquí: transformar el metal en poesía visible. En los cafés y periódicos de la ciudad, el proyecto es objeto de burla. Los poetas lo tachan de monstruosidad. Los artistas afirman que es una afrenta al alma de Francia. Cientos de intelectuales firman una petición solicitando al gobierno que detenga la construcción. Pero Eiffel no se rinde. Cree que el hierro puede ser bello, que la estética del futuro nacerá de engranajes, remaches y precisión matemática. Mientras la opinión pública lo ridiculiza, él reúne a ingenieros, diseñadores y obreros. El campo de Marte será la cuna de su sueño. No es solo una torre, es una declaración. Una promesa de que el ser humano puede trascender la piedra y el miedo, alcanzando el cielo con sus propias manos. Enero de 1887. El frío cala hasta los huesos sobre el campo de Marte, donde decenas de obreros comienzan a excavar el terreno que sostendrá lo imposible. No hay maquinaria moderna, ni grúas eléctricas, solo fuerza humana, martillos y fe. Cada base debe soportar toneladas de hierro, y cualquier error podría ser fatal. Las piezas llegan numeradas, procedentes de los talleres Levallois-Perret, y se ensamblan con precisión milimétrica. El sonido de los remaches se mezcla con el viento, marcando el ritmo de una obra que parece más una sinfonía de acero. Eiffel sigue cada detalle, cada cálculo, cada movimiento. Sabe que lo observan, los críticos, los curiosos, todo un país que espera verlo fracasar. A medida que avanzaba la construcción, el paisaje parisino comenzó a transformarse. La torre crecía lentamente, como un ser vivo aprendiendo a mantener el equilibrio. Gradualmente, el escepticismo se convirtió en curiosidad. Los periodistas regresaron a la obra, intrigados. ¿Cómo podía una estructura tan alta mantenerse tan firme? La respuesta radicaba en la genialidad de su diseño: 4 pilares curvos que sostenían un cuerpo central ligero, capaz de resistir el viento. Era más que ingeniería, era visión. Y mientras los trabajadores, suspendidos a alturas vertiginosas, desafiaban a la muerte, Eiffel desafiaba los límites humanos. El invierno da paso a la primavera, y la estructura metálica de la torre comienza a dominar el horizonte parisino. Desde lejos, los parisinos contemplan algo sin precedentes, una estructura que parece tocar el cielo, elevándose por encima de las nubes de humo y el orgullo herido de la ciudad. Cada nueva sección representa una victoria sobre el peso, el viento y el miedo. Los trabajadores y diminutos puntos sobre vigas gigantescas se mueven como hormigas de hierro. No hay redes de seguridad, solo equilibrio y valentía. La obra, que muchos tacharon de aberración, comienza a inspirar respeto. Lo que parecía una amenaza para la belleza de París ahora provoca una admiración silenciosa, una mezcla de asombro y fascinación. En marzo de 1889, la torre quedó terminada. En la cima, Eiffel subió los más de 1.700 escalones e izó la bandera tricolor. La hazaña fue recibida con asombro y reverencia. Jamás el hombre había construido algo tan alto, tan audaz. Se acercaba la Exposición Universal,
y el mundo esperaba ver qué presentaría Francia como símbolo de su siglo. Cuando se abrieron las puertas, millones de visitantes pasaron bajo los arcos de hierro. Algunos lo llamaron genialidad, otros locura, pero todos se detuvieron. Ante tal visión, nadie podía permanecer indiferente. Llega el verano, y la Torre Eiffel se convierte en el corazón palpitante de la Exposición Universal. Millones de personas la cruzan, procedentes de todos los continentes. París vibra como nunca, repleta de voces en decenas de idiomas. Desde lo alto, la vista es indescriptible. El Sena se extiende como una cinta plateada. Los tejados relucen bajo el sol y la ciudad parece caber en la palma de la mano. Lo que antes era solo hierro se transforma ahora en un símbolo. La torre, otrora objeto de burla, se convierte en el icono de la Francia moderna. Y en los ojos de cada visitante surge algo nuevo, la sensación de que la humanidad es capaz de trascender sus propias fronteras. Pero la gloria tiene fecha de caducidad. El contrato original estipulaba que la torre sería desmantelada en 1909. Su destino parecía sellado: desmantelar el milagro y vender el hierro como chatarra. Eiffel, sin embargo, se negó a aceptar el final. Vio en la torre un laboratorio viviente, un observatorio privilegiado del cielo y del viento. Entonces comenzó a equiparla con instrumentos científicos, barómetros y antenas experimentales. La estructura que nació como un espectáculo, ahora está al servicio de la ciencia. Con cada nueva prueba, demuestra su valía. El ingeniero que una vez desafió el gusto artístico de París, ahora desafía los límites de la comunicación. En pocos años, lo que era una simple curiosidad arquitectónica se transformó en una herramienta estratégica. Desde lo alto de la torre, se enviaban señales de radio a larga distancia, algo impensable hasta entonces. El ejército francés pronto se percató del potencial de aquella estructura. Gracias a los experimentos realizados por Eiffel y sus ingenieros, París comenzó a comunicarse con mayor rapidez y seguridad. La torre, que una vez estuvo amenazada de demolición, adquirió un nuevo propósito: la protección. La ciencia, que con tanta frecuencia actúa de forma invisible, salvó al arte de la desaparición. Y el hierro, que antes se consideraba monstruoso, se convirtió en el guardián silencioso de la Francia moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, la torre desempeñó un papel vital. Desde allí se interceptaban mensajes enemigos, lo que contribuyó a salvar vidas y ciudades enteras. En medio del caos de las trincheras, permaneció intacta, símbolo de resistencia e ingenio. Pero la paz no duró. 2 décadas después, el mundo se sumió de nuevo en la guerra. Cuando Hitler ocupó París, los franceses tomaron una decisión simbólica: cortaron los cables de los ascensores de la torre. Si el dictador quería subir, tendría que hacerlo a pie. Nunca lo hizo. La Torre Eiffel, inmóvil, permaneció como testigo silencioso de una nación humillada, pero no derrotada. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la torre recupera su esencia original, un símbolo de esperanza. Cuando la bandera francesa ondea de nuevo en lo alto, el gesto evoca un renacimiento. El frío hierro, que antaño simbolizaba la fuerza de la ingeniería, representa ahora algo más profundo: el alma de un pueblo que resistió. A sus pies, multitudes se congregan para celebrar la libertad, y la torre vuelve a iluminar las noches parisinas. Su silueta, recortada contra el cielo, parece proclamar que ninguna ocupación, por cruel que sea, puede extinguir el espíritu humano. En las décadas siguientes, el mundo cambia, y la Torre Eiffel acompaña cada transformación. Se convierte en escenario de protestas, celebraciones y rodajes cinematográficos. Es el escenario del amor y el telón de fondo de la revolución cultural. Cuando se apagan las luces en París, sigue brillando, recordándonos que la ciudad sigue viva. En 1985, recibe un nuevo sistema de iluminación, y 15 años después,
Las luces centelleantes del milenio la convierten en una estrella en el corazón de la noche. El monumento nacido de la protesta se convierte en un icono universal. Lo que fue ingeniería se transforma en emoción. Lo que fue crítica se convierte en legado. Hoy, la torre es el monumento de pago más visitado del planeta. Millones de personas la escalan cada año, procedentes de todos los rincones del mundo, para contemplar de cerca lo que una vez estuvo a punto de ser destruido. Familias, parejas, estudiantes y curiosos se mezclan en los suelos de hierro, observando París desde lo alto e intentando imaginar cómo empezó todo. Para muchos, no se trata solo de una vista, sino de un encuentro con la historia misma de la humanidad. Porque, al estar frente a ella, es imposible no sentir que el ser humano es capaz de transformar lo imposible en realidad. Cada remache, cada viga, cada tornillo es un testimonio de perseverancia. Pero la torre ya no pertenece únicamente a Francia. Ha trascendido fronteras y nacionalidades. Está presente en las fotografías de los turistas, en las películas, en la memoria de quienes soñaron con verla aunque solo fuera una vez. Es el símbolo de un ideal colectivo, que el progreso y la belleza pueden coexistir. Por la noche, cuando las luces titilan durante 5 minutos cada hora, el espectáculo es más que un efecto visual. Es un recordatorio de que la imaginación humana aún puede brillar en la oscuridad. La Torre Eiffel es el vínculo entre el pasado y el futuro, entre el hierro y el sentimiento. Durante más de un siglo, la torre ha sobrevivido a guerras, tormentas, incendios e incluso amenazas de ataque. Ninguna logró derribarla. Su estructura ha sido reforzada, pintada y restaurada innumerables veces, conservando siempre su esencia original. En cada capa de pintura se percibe la huella del tiempo, y en cada reparación, la voluntad de preservarla. No es solo un monumento, es un organismo vivo que respira historia y la reinventa con cada generación. Cuando el viento sopla con fuerza sobre París, la cima de la torre se balancea levemente, casi imperceptiblemente, como recordando al mundo que incluso las mayores creaciones humanas siguen en movimiento. Para Gustave Eiffel, el hierro no era un material frío, sino una extensión del pensamiento humano, maleable, resistente, capaz de perdurar más allá de sus creadores. Y tenía razón. Más de 100 años después, su obra permanece inquebrantable, desafiando el tiempo, la gravedad y el olvido. Las críticas que una vez resonaron contra ella se han transformado en elogios. El monstruo de metal se ha convertido en musa. Y si Eiffel pudo vislumbrar el futuro en las barras de acero, fue porque creía que el progreso comienza con un riesgo, una idea, una chispa de valentía frente a la duda. Hoy, la Torre Eiffel es más que una atracción turística, es un espejo de la humanidad. Cada visitante que la contempla ve algo diferente en ella, el sueño de un inventor, la perseverancia de un trabajador, el orgullo de un pueblo. Para algunos, es un símbolo de amor, para otros, de ingenio y superación de la adversidad. Pero todos sienten la misma admiración ante su grandeza. Sigue desafiando al paso del tiempo, como si el hierro que la sostiene también albergara el alma de quienes creyeron en ella. Con cada atardecer, cuando el cielo parisino se tiñe de naranja y oro, la torre parece respirar. Y en ese instante, el pasado y el presente se encuentran en silencio. Más de un siglo después, el nombre de Gustave Eiffel aún resuena en los cimientos de su creación. El ingeniero falleció en 1923, pero su legado permanece vivo, elevándose a más de 300 metros de altura. Su torre es quizá el monumento más perdurable a la fe en el ingenio humano. No una fe divina, sino una fe en la humanidad misma, en su capacidad de imaginar, construir y volver a empezar. Con cada generación que la contempla, se renueva el mensaje de que nada es inalcanzable. La Torre Eiffel es, en esencia, un testimonio de un ideal que venció el escepticismo y trascendió el tiempo. Hoy,
Mientras el mundo cambia a una velocidad que Eiffel jamás habría imaginado, su torre permanece inalterable, testigo del transcurrir de los siglos. Ha visto derrumbarse imperios, nacer tecnologías, desaparecer fronteras. Allí sigue, firme, silenciosa, iluminando las noches parisinas como un centinela del progreso. Cada generación que la contempla descubre en ella un nuevo significado. Para algunos, es un recordatorio de la Francia eterna. Para otros, un retrato de la humanidad cuando decide soñar en grande. En la cima, el viento sopla con la misma fuerza que en 1889 y parece susurrar: lo imposible es solo el principio. La Torre Eiffel no es solo una estructura de hierro, es la biografía de una idea. La historia de cómo un hombre y una nación decidieron transformar la crítica en arte, el miedo en fascinación y lo efímero en eterno. Es un símbolo de que la valentía para soñar lo imposible es lo que mueve el mundo. Cada remache que la sostiene cuenta una historia de fe e ingenio. Y mientras el sol se pone sobre el Sena y las luces se encienden una a una, la torre permanece en pie, recordándonos que el verdadero monumento no es el hierro, sino el espíritu humano que se atreve a erigirlo.